Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa Al Punto. Queremos pedirle disculpas debido a que tuvimos algunos inconvenientes en el tema de la conexión con el expresidente, pero ya lo tenemos en vivo y en directo a esta hora por el grupo Star Plus y también a través de Facebook Live. Ya le doy la bienvenida a Alfonso Portillo Cabrera, presidente de Guatemala 2000-2004, a quien agradezco que haya aceptado la invitación al programa. Expresidente, le dejo el espacio para que pueda dirigir un saludo a toda la audiencia que a esta hora está sintonizándonos. Bienvenido. Muchas gracias, César. En primer lugar, muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar sobre los problemas nacionales, sobre la situación nacional. Le agradezco mucho, siempre tengo en el corazón al pueblo de Petén. Siempre me ha mostrado mucho cariño. Las veces que he estado ahí con ustedes, siempre han sido visitas maravillosas de mucho cariño y de mucho aprecio. Y aquí estamos dispuestos, César, a platicar con toda la verdad y con toda la honestidad posible sobre la gran problemática que vive el país. Bueno, primero, ¿cómo ha pasado el confinamiento provocado por la emergencia sanitaria del COVID, expresidente? Pues fíjate, César, que como yo soy de alto riesgo, ya rondando los 70 años, entonces me vine a Zacapa desde marzo, y desde marzo estoy aquí, prácticamente 5 meses, pero los he aprovechado para leer, ver cine y estar un rato con mi hija que vino de vacaciones. Por lo demás, gracias a Dios hemos tenido buena salud, no hemos tenido ningún inconveniente y seguiremos de aquí hasta que las cosas se calmen un poco. Gracias, licenciado. Pero, ¿qué opina del actual gobierno, sobre todo en este momento que está enfrentando, o cómo ha enfrentado de alguna manera la crisis sanitaria, presidente? ¿Cómo ha visto usted el actuar del actual gobierno? Mira, aquí yo creo que tu pregunta es muy interesante, pero creo que hay que verla desde 2 puntos de vista. Uno es cómo ha reaccionado el gobierno y la otra es cómo ha reaccionado el Estado, porque son 2 cosas distintas. Acuérdate tú que el Estado son todo el conjunto de instituciones que conforman la administración pública, las empresas descentralizadas, las empresas autónomas, el Banco de Guatemala, los 3 poderes del Estado. El Estado es la institución que representa a la sociedad desde el punto de vista organizativo. Y el gobierno es el grupo de políticos que temporalmente asumen la conducción del Estado. Entonces, lo primero es, ningún gobierno va a enfrentar una crisis. Se podrá ver que va a entrar y a los 2 o 3 meses va a tener una pandemia como la que tenemos a nivel mundial. Sin embargo, creo que los políticos nos hemos equivocado en el sentido de no dejar a la gente técnica encargada de responder y tratar de enfrentar la pandemia. Pero lo más grave, no solo que el gobierno no estaba preparado, el gobierno se tardó en tomar decisiones y el gobierno ha hecho a un lado a los técnicos encargados de enfrentar la pandemia. Pero lo más grave es el Estado. La pandemia vino a demostrar que no tenemos Estado, que tenemos un cascarón, que tenemos grandes edificios con la burocracia presente, pero no hay Estado. No hay un sistema de salud nacional que enfrente una pandemia como la que estamos enfrentando. No tenemos recursos suficientes, tenemos un Estado débil financieramente, tenemos un Estado que no sabe gastar, que hoy se demuestra. Parte tiene culpa el gobierno, pero parte también la tiene el Congreso. Les aprueba cerca de 30.000, gastar el 10% de lo que le aprobó el Congreso. Esa es ineficiencia del gobierno, pero también ineficiencia y obstaculización estructural de un Estado que no permite ser eficiente y eficaz el gasto público. Pero por lo demás, creo que no nos ha ido tan mal. Hay que lamentar muchas muertes, muchos amigos míos han muerto,
pero creo que la respuesta fue tarde, pero lo más grave de todo es que nos desnudó ante el mundo como un país sin Estado y sin administración pública capaz. Expresidente, ¿en qué debería mejorar el gobierno según su perspectiva? Mira, yo lo que creo, primero el gobierno tiene que hablar con la verdad. Cuesta, porque a veces la verdad perjudica a la gestión gubernamental. Pero es preferible hablar con la verdad, sobre todo en un mundo hoy tan globalizado, tan interconectado, tan comunicado, con la infotecnología que existe, que te desmienten a cada rato si tú dices mentiras desde la administración pública. Entonces el gobierno primero debe ser honesto y decir exactamente los números y la situación real que estamos viviendo, ¿verdad? Pero lo que deberíamos de ser todos en Guatemala, y no veo ningún partido político que esté pensando en eso, es en crear instituciones y fortalecer las instituciones que tenemos. No tenemos instituciones, tenemos un sistema de salud colapsado, tenemos médicos que no les han pagado, tenemos hospitales que improvisamos porque no tenemos un sistema de salud, porque el Estado nunca se ha preocupado por invertir en salud pública. Bueno, este gobierno y los próximos gobiernos tienen que preocuparse por fortalecer las instituciones, por fortalecer el sistema de salud, por fortalecer el sistema de seguridad social y por fortalecer el sistema de educación. Esas son grandes tareas que tiene que tener este gobierno y cualquier gobierno que venga. ¿Usted cree que lo hubiera hecho mejor, expresidente? Es muy difícil, yo no me atrevería a afirmar una cosa así. Creo que nos hubiera agarrado por sorpresa también. Lo único que yo te digo es que, sin menospreciar a los presentes o a los actuales miembros del Ministerio de Salud, yo tenía un buen gabinete de salud, tenía un buen equipo en el Ministerio de Salud, nunca hubo problemas de desabastecimiento de medicinas, de atención de los hospitales, porque hubo un manejo administrativo muy eficiente del Ministerio de Salud. Gracias, presidente. Bueno, tengo que plantearle una pregunta que considero muy importante. Durante su gobierno se combatió el régimen de poder económico en el país. Un ejemplo, los empresarios, obviamente, del azúcar, ¿no? Pollo, cerveza, etcétera. Y posteriormente hubo un contraataque en su contra. Fue despojado básicamente de su inmunidad y removido del Parlamento Centroamericano. Luego sabemos de su detención y también de su extradición a los Estados Unidos, expresidente. Sí, bueno, no hay nada gratis, César. Todo tiene un costo y yo tenía claridad de lo que tenía que hacer. Sabía y sé hoy y sigo convencido de que lo que es un monopolio que le ha hecho un tanto daño al país, como son los monopolios del azúcar, como es el cartel del azúcar, que ha usado una política extractiva desde hace más de 100 años, sacándole la renta y los ingresos a los guatemaltecos sin ninguna competencia. Entonces sabía que teníamos monopolio del cemento, monopolio de la cerveza, monopolio del trigo, monopolio del pollo, monopolio del azúcar. Entonces yo sabía, y como conocía la economía de Guatemala, sabía que uno de los grandes retos era romper esos monopolios. Deberíamos haberlo roto con una ley de competencia que todavía no se aprueba en el Congreso. Pero como no había ley de competencia, lo hice por medio de acuerdos gubernativos. Entonces permití que entraran un sinnúmero de alimentos del país a cero arancel, a cero impuestos. Lógicamente eso me tuvo que enfrentar al sector privado, que fue el que se encargó de perseguirme y de inventarse toda la acusación que finalmente me condujo a la cárcel y que pues ya estoy de vuelta. Pero ese es el costo de haber hecho una presidencia independiente, César, que es lo que le falta al presidente actual. Si tú me acabas de preguntar qué le recomendaría a este gobierno, que el presidente sea independiente. Al presidente le están diciendo ahorita para la reactivación económica, el CACIF, qué es lo que tiene que hacer. ¿Para quién va a plantear el CACIF la reactivación económica? Para su beneficio. No va a plantear jamás la ley de competencia, la ley de aguas, la ley de desarrollo rural. Está planteando empleos parciales, trabajos temporales, de medio tiempo,
está planeando cosas que le beneficien a ellos. Tenemos un sector privado desnacionalizado, sin visión de país y con una visión eminentemente extractiva, como es en los países desarrollados del mundo. Parece que tenemos alguna falla en nuestra conexión con el expresidente Alfonso Portillo. Vamos a ver si la podemos restablecer. ¿Me escucha, expresidente? Yo perfectamente. ¿Ustedes? Adelante, por favor. Tenemos inconvenientes. Al parecer es su conexión, pero adelante, por favor. Ya le escuchamos muy bien. Sí, te decía que todo tiene un costo y que nosotros definimos una política económica en beneficio de la clase popular y la clase media. Y lógicamente eso tenía un costo que había que pagar y lo pagamos. Pero nosotros estamos claros de que el país tiene que cambiar, que el país necesita independizar el Estado del sector privado. Hoy el sector privado critica al Estado, pero él es dueño del Estado, él controla el Estado, él manipula el Estado, él tiene capturado al Estado. Entonces, una de las tareas fundamentales de los próximos gobiernos y que lo va a tener que hacer por la presión popular es independizar el Estado del poder económico. Expresidente, cuando usted habla de un combate, básicamente, o cuando ejerció un combate al régimen de poder, ¿usted lo tenía planificado? ¿Ya sabía que iba a haber un contraataque, inclusive que iban a haber extremos como los que vivió? Sí, yo lo sabía. Yo sabía que había que enfrentar consecuencias, sobre todo en un país como este, en que el sector privado está acostumbrado a manipular todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, el Banco de Guatemala, el IX, todo lo tiene copado. Yo sabía que había que enfrentar, pero que había que tomar decisiones. Y, por cierto, es una buena pregunta porque me acuerdo que cuando firmamos la importación a cero del arancel de azúcar de Cuba, uno de los ministros me preguntó, presidente, ¿y usted está consciente de las consecuencias? Sí, y aún así lo hace, sí, aún leer con lo que me comprometí. Y me comprometí con las clases populares del país, no con las clases pudientes y poderosas. Sí. Expresidente, háblenos de esa acusación de los Estados Unidos de peculado. Usted se declaró culpable. Sí. De peculado salí absuelto. Eso fue aquí en Guatemala. Ajá. Los tribunales me absolvieron en primera, segunda instancia. El peculado no prosperó. Y se inventaron de una donación que me hizo Taiwán a mi nombre, que era cohecho, que yo había recibido dinero a cambio de mantener las relaciones con Taiwán. Y armaron todo el esquema. La familia Gutiérrez Bosch, con Castresana, y con otros, con Álvaro Colón, armaron todo el paquete, porque era incómodo tener un expresidente que los había enfrentado. Ellos querían dar una lección al país de lo que le pasa a un presidente si se opone al poder de ellos. Pero no se han dado cuenta que cada vez tienen menos poder, que el pueblo se está organizando cada vez más. Están perdiendo de vista que no tienen el poder de hace 30 años, ni de hace 20 años. Y que el pueblo va a salir a las calles, que el pueblo va a reclamar cambios institucionales fuertes para resolver la gran miseria que hay en el país y las grandes desigualdades económicas y sociales. Expresidente, ¿qué opinión o concepto tiene del CACIF en este momento? La peor. Creo que el CACIF es una institución que le ha hecho mucho daño al país. El pueblo de Guatemala lo sabe. ¿Sí me escuchas? Sí, le escucho claramente, expresidente. Adelante, por favor. El pueblo de Guatemala sabe quién es el CACIF. Sabe que ha sido la institución que no ha permitido que el país tenga calidad en las instituciones y que ha tenido políticas eminentemente extractivas. ¿A qué me refiero con políticas extractivas, César? Me refiero a las extraer es de sacar. La política extractiva es aquella política que solo extrae utilidades, renta, ganancia, ¿verdad?, interés, y no aporta nada al país.
El sector privado de este país es el mayor evasor de impuestos de América Latina. Cerca del 40% del IVA se evade, cerca del 60% del impuesto sobre la renta se evade. Los que pagan los impuestos es la clase media y la clase baja. Así que tengo la peor opinión de una organización que solo defiende sus intereses gremiales y jamás se ha comprometido con el desarrollo del país. Expresidente, aprovechando su tiempo, tengo que hacerle muchas preguntas, por favor. ¿Qué cree que ha pasado con sus intenciones de participar en cargos de elección popular? El Tribunal Supremo Electoral no lo ha permitido, argumentando el artículo 113 de la Constitución. Pero ha permitido que se inscriban otros en la misma situación que yo. Ahí está claramente cómo están copadas las instituciones. Ahí está claramente cómo el registrador de ciudadanos correspondía a una política del sector privado que lo presionó, y el Tribunal Supremo Electoral que no quieren ver mi voz, ni oír mi voz en el Congreso. Ahí está el diputado Vico, que estuvo preso hasta la misma cárcel que yo en Nueva York. Él sí es idóneo para ser diputado y yo no. Esta es una decisión eminentemente política que te demuestra la manipulación, el control y la cooptación que tienen las élites económicas. Claro. Bueno, yo creo que ya he hablado muchísimo también de esta pregunta que le tengo que hacer, expresidente, porque nos las enviaron a través de el Messenger en Facebook, y se trata de la muerte de 2 personas en el estado de Guerrero, en México, si no estoy mal. Usted le disparó al terminar una fiesta, aparentemente. ¿Qué fue lo que pasó, expresidente, o qué recuerda de esa noche? Bueno, es una pregunta que me han hecho durante 30 años. Y siempre tengo que decir lo mismo. Defendí mi vida. No hay más que decir. Defendí mi vida, había luchas políticas en la universidad y era una situación difícil. Estábamos 2 grupos enfrentados y pues defendí mi vida. Y eso lo haría cualquier ser humano en cualquier circunstancia. Presidente, con esta pregunta nos vamos a ir a un corte breve, por favor. Esta es una pregunta que tengo que planteársela también. ¿Qué opinión tiene de las circunstancias en que pasó sus últimos días el general Efraín Ríos Montt? Yo tengo un gran concepto del general Ríos Montt. Creo que hicimos una amistad muy buena, pero sobre todo tengo un concepto muy positivo de él por una razón. Cada vez que decidíamos o definíamos una política de Estado, el general se comprometió con el apoyo desde el Congreso a apoyar las políticas del Ejecutivo. Sin el general Ríos Montt en el Congreso, difícilmente hubiera salido un conjunto de leyes que hoy siguen siendo de gran beneficio para la población. Lamento mucho los últimos días que vivió, días de angustia, días duros, pero era un hombre muy valiente, era un hombre que supo con gallardía enfrentar su situación. Yo lamenté mucho su muerte y pienso que no soy yo el encargado de juzgar su pasado político, sino que yo soy el encargado de decir qué viví con él, qué compartí con él, y me sentí muy apoyado siempre en la definición de políticas públicas del Estado. Gracias, señor presidente. Por favor, le pido favor que me permita un momento. Tenemos que hacer una pausa, va a ser muy breve. Regresamos para continuar platicando. Hoy estamos conversando con el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo Cabrera. Nos hace amable de acompañarnos en este programa. Continúe con nosotros. Estamos por el grupo Star Plus, la radio y televisión petenera, y también a través de Facebook Live. Ya volvemos.